ventas terminaron este martes con optimismo después de que las bolsas recuperaran terreno por buenos datos económicos. En México, el mercado premia mejores datos relacionados al Producto Interno Bruto y el no observar novedades negativas en el Telecán. Para esto y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Santiago Cortés, gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, e Iván Santiago, quien es trader independiente y CEO de Traffic Light de México. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Santiago, el IPC acumula en el año un rendimiento de más de 12%, pero las acciones del sector financiero tan solo acumulan un rendimiento de 8.11% en lo que va del año. Entonces, ¿qué papeles crees que están retrasando a uno de los sectores más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores? Los sectores con el mejor rendimiento hasta el momento son retail y telecomunicaciones, con un alza promedio en el año de 23.4 y 15% respectivamente. El sector financiero no ha podido, en lo que va del año, lograr rendimientos por arriba del mercado, ¿no? Sin embargo, cuando un sector está retrasado, se vuelve una ventana de oportunidad para volver a ver los activos que están retrasando este sector. En este caso, en el sector financiero, los mejores rendimientos los tiene Santander y Banorte, con 27 y 21% respectivamente en lo que va del año. Y en la parte baja de la tabla tenemos a Grupo Financiero Inbursa y a Gentera, donde la más atractiva por temas de evaluación a mi gusto es Gentera. Gentera acumula una pérdida en lo que va del año de 22%, incluso es la más perdedora del trimestre y una de las más retrasadas del IPC. Sin embargo, consideramos que es una de las acciones con mayor potencial de alza en estos últimos días. Si bien los márgenes de rentabilidad y específicamente el margen financiero pues tienen expectativas de crecimiento moderado por aquello de el incremento en los riesgos crediticios por su mercado que son pymes, es una acción que está subvaluada, ¿no? Definitivamente, y que en el plano técnico es bastante atractiva. Validó por tercera ocasión en el año un piso en 26 unidades. La primera vez que lo hizo tuvo consecuentemente un alza de 23% y la segunda vez que lo hizo tuvo un rebote de 8%. La semana pasada estuvo cotizando en esos precios, en 26 unidades, y mostró un volumen de operación muy por arriba del promedio, y pienso que después de una toma de utilidades en el corto plazo como la de hoy, pues subirá a validar a su media móvil de 100 datos en 29 unidades. Bien, Iván, el Fondo Soberano Noruego, por otro lado, registró una rentabilidad récord en el primer semestre de 2017. ¿Qué opinas sobre la estrategia de inversión de los noruegos y qué podemos aprender de ellos como inversionistas? Sí, claro, mira, definitivamente es admirable lo que han logrado los noruegos con este fondo. Se trata del fondo más grande del mundo, administra 858 mil millones de euros y en el primer semestre registró una utilidad del 6%, lo cual equivale a 53 mil millones de euros. Se estima que posee el 2% del total de todas las empresas públicas del mundo y actualmente está compuesto en un 65% de renta variable, es decir, invierte bastante en acciones en la bolsa, principalmente en nombres como Alphabet, como Apple y como Nestlé. Tiene otro 32% en deuda, que está principalmente dividida en bonos de Estados Unidos, bonos de Japón y bonos de Alemania, y el restante 3% lo tiene en inversiones inmobiliarias. Entonces, ¿qué podemos aprender del fondo? Bueno, pues gracias a este fondo los noruegos tienen garantizadas sus jubilaciones. En el caso de México, pues el mexicano promedio se va a retirar con el 30% de su último salario, lo cual es insuficiente a todas luces. Creo que hace falta bastante cultura financiera y sobre todo bursátil en el país. Según registros de CNBB, al 2016 se sumaron 233 mil cuentas o contratos de inversión, es decir, contratos con casa de bolsa. Entonces, el 0.44% de la población económicamente activa invierte en bolsa. Es muy poco y creo que hay que tomar como ejemplo este fondo noruego para incrementar nuestra cultura bursátil. Santiago, y la economía mexicana, pues vemos que crece un 3% en el segundo trimestre del año, con lo cual suma 30 trimestres de alzas anuales consecutivas. ¿Qué está impulsando a la economía mexicana y hacia dónde ve el panorama para el cierre de 2017? En efecto, en el segundo trimestre tuvimos un crecimiento de 3%, impulsado en mayor medida por el sector terciario, ¿no? Que sigue siendo el principal motor de la economía mexicana desde hace más de 2 años. Estamos hablando de todo el ámbito empresarial, de retail, consumo, seguros, y también engloba pues todos los servicios financieros, ¿no? En el primer semestre del año, la inversión extranjera directa ascendió a 15.600 millones de dólares y creció una cifra récord de 8.8% anual. Y vemos el reflejo de este fundamental
fundamental directamente en los activos de renta variable, ¿no? Como el IPC, que muestra más de 12% de rendimiento en el año, 12.5 para ser exactos. El tipo de cambio muestra recuperación por segundo trimestre consecutivo, impulsando pues la riqueza del PIB per cápita, y que en general los activos muestran un optimismo creciente a pesar de todos los retos que se van presentando para nuestra economía, ¿no? Hacia el cierre del año esperamos que el sector servicios continúe con su tendencia de crecimiento. Tenemos que esperar a ver el dato de la demanda agregada para ver cómo le fue a los rubros específicamente por consumo, y dónde podremos ver el crecimiento del PIB, que seguramente será por el 1.5 y 2.3 para el cierre del año sin problemas. Ok, entonces, Iván, durante el mes de agosto hemos visto divergencias entre el Dow Jones Industrial y el de transportes. ¿Cómo interpretas esto? Sí, efectivamente, Susana. Hay una divergencia importante entre lo que es el índice más conocido del mundo, que es el Dow Jones Industrial, contra el índice más antiguo, que es el Dow Jones Transportes. ¿Cuál es esa divergencia? Pues básicamente el industrial se mantiene con un momentum muy alcista, se mantiene encima de todas sus medias móviles, encima de la de 21, de la de 50, de la de 100 y la de 200 días. Sin embargo, el de transportes perdió hace unos días la de 200 días. Y a pesar del rally alcista que vimos el día de hoy, no logró recuperar esa media. Entonces, adicionalmente a esto, estoy viendo que es posible que se esté formando un patrón bajista que los analistas técnicos conocemos como hombro, cabeza, hombros en el Dow Jones Industrial, en el Dow Jones Transportes, perdón, que se confirmaría si pierde 9,000 puntos. Entonces, este tipo de divergencias, si bien es cierto que no son señales contundentes de venta porque los mercados siguen alcistas, sí son señales que hay que tomar en cuenta, sobre todo para cubrir nuestros portafolios de inversión. Santiago, puesto que el secretario de Hacienda espera un crecimiento de 3% para el siguiente año, ¿cuáles crees que serán los motores de crecimiento para México en el 2018? Primeramente, la reforma energética jugará un papel primordial en el crecimiento del país el próximo año, como también la inversión extranjera directa que pudiera recibir el país, ¿no? Debido a la incertidumbre que genera esta renegociación del Telecán, pareciera que muchos inversionistas pues, se han mantenido cautos, ¿no?, respecto a la atracción de inversiones hacia acá. Y sin embargo, pues, vemos que ya con el último dato de la inversión extranjera directa, pues pasó todo lo contrario, ¿no? En este sentido, una vez que la renegociación muestre mayor optimismo, procesos sin tantos choques, pienso yo, que podríamos observar un mayor flujo de capital hacia nuestro país, generando una mayor capacidad tanto productiva como laboral. Y bueno, por ejemplo, tenemos el gran proyecto del nuevo aeropuerto que va a generar empleos nuevos y en gran medida traerá también inversión extranjera directa. Por su parte, las exportaciones también serán primordiales como motor de crecimiento del país, ya que le generarán un mayor impulso al sector externo, principalmente a las exportaciones manufactureras y también automotrices, ¿no? A la misma medida que, por supuesto, el Telecán pues, sea favorable para nosotros. El siguiente año, la elección presidencial es uno de los eventos más influyentes en América en los últimos 30 años, ¿no? Y que será, por supuesto, crucial para que los inversionistas decidan si su capital se queda en México o si buscan un refugio en una economía con menor riesgo. Claro, muchas expectativas para el 2018 de diversos sectores que podrán ser motores de crecimiento. Iván, de acuerdo al desempeño del IPC, ¿cuáles crees que sean las expectativas del mercado respecto al crecimiento económico de nuestro país? Bueno, el IPC se mantiene ahorita cercano a máximos históricos. Entonces, pues yo intuiría que las expectativas del mercado son optimistas respecto a México. Sin embargo, me preocupa que el mercado esté demasiado optimista. Siento que hay algunos eventos todavía relevantes en el corto plazo que podrían detonar cierta volatilidad, como lo son el plan fiscal de Trump, que todavía no ha pasado, las renegociaciones del Telecán, las propias elecciones que ya comentó Santiago. Entonces, me preocupa que el mercado esté descontando ya el mejor de los escenarios. ¿Y qué es lo que pasa si no se dan? El mercado podría tener ajustes importantes. Además, ya platiqué de las divergencias en los índices y además estamos en la temporada, estos meses de agosto, septiembre y octubre, históricamente son bajistas para las bolsas. Entonces me parece una oportunidad para que se dé esa corrección sana que estamos esperando. Digo, yo soy alcista de fondo en el largo plazo, pero sí creo que los mercados ahorita están algo sobrevaluados y pues más aún por lo que estoy comentando. Bien, pues muchas gracias por el análisis del día de hoy. Santiago Cortés, gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, e Iván Santiago, trader independiente y CEO de Traffic Light. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.